Hola, buenos días. Enagás acaba de presentar su nuevo plan estratégico y este es el vídeo que os dije que iba a hacer sobre él. En este plan estratégico da previsiones concretas de beneficios y dividendos hasta 2026 y además comenta sus planes hasta 2030. En los últimos meses parece que ha cambiado mucho el panorama energético en Europa por el tema de Rusia y Ucrania y que esto ha hecho que se quiera conseguir la independencia energética en Europa de forma acelerada. Aunque de forma acelerada es un proceso que va a durar varias décadas, porque esto no se consigue de un día para otro, como os expliqué en este vídeo que hice sobre la posible burbuja en energías renovables. Ese vídeo sobre la posible burbuja en energías renovables os lo dejo por aquí, y desde el punto de vista de los inversores, esto va a suponer que en las próximas décadas las empresas energéticas en Europa van a invertir más de lo previsto, y una de las empresas beneficiadas va a ser Enagás. Por esto mismo también se va a acelerar el desarrollo de las energías renovables en Europa. Y aunque pueda no parecerlo a simple vista o a primera vista, esto también es bueno para Enagás. Por un lado por el gas renovable y el hidrógeno, que son dos negocios propios de Enagás, y por otro lado porque el gas convencional va a seguir siendo muy importante para hacer la transición desde el petróleo y el carbón a las energías renovables en las próximas décadas. España es un punto muy importante en el mercado energético mundial porque es el punto donde se juntan tres continentes: África, Europa y Estados Unidos, América. La unión entre Europa y América se hace a través de barcos que transportan gas. Hace un par de años, en el foro de invertir en bolsa.info, hablábamos del hidrógeno como una posibilidad de negocio para Enagás, pero a muy largo plazo. Pero las cosas se han acelerado y el hidrógeno ya es un negocio de presente para Enagás. Aquí podéis ver el proyecto que han hecho 31 empresas europeas del mismo sector que Enagás, el transporte de gas, para crear una red de transporte de hidrógeno por toda Europa que además conectaría con África. La conexión con África es importante porque con todo el sol que hay en África va a ser muy fácil que fabriquen mucho hidrógeno renovable. Y es muy importante saber que la base de esta red de transporte de hidrógeno por toda Europa va a ser la red de transporte de gas que ya existe, porque esto abarata mucho la construcción de las partes que faltan, permitirá que la red de hidrógeno esté construida dentro de relativamente poco tiempo y abaratará los costes de mantenimiento porque el mantenimiento se compartirá entre el gas y el hidrógeno. Esta red de transporte de hidrógeno aún no es seguro que se vaya a hacer, de momento es un proyecto. Cuando hable de las previsiones concretas de beneficios y dividendos, comentaré más sobre las probabilidades de que esta red se haga. Para que os deis una idea de la importancia de este proyecto sobre el hidrógeno, aquí veis que en 2022 el 100% de los gases que transporta Enagás son gas natural y si se cumplen estos planes, en 2030 el gas natural será solo el 40% y el otro 60% será hidrógeno. Así que llevamos toda la vida hablando de Enagás como una empresa de gas, porque hasta ahora es una empresa de gas, pero es posible que dentro de poco hablemos de Enagás como principalmente una empresa de hidrógeno. En cuanto a la conexión entre Europa y América de gas, es muy importante el dato de que Enagás tiene el 34% de las regasificadoras de Europa y el 44% de la capacidad de almacenamiento de gas de Europa. Porque el gas que viene en barcos desde Estados Unidos viene en estado líquido. Y al llegar a Europa, en las regasificadoras hay que transformarlo en estado gaseoso para poder distribuirlo por las redes de gas de toda Europa. Este es un dato muy bueno para Enagás y más tras los cambios que ha habido en el panorama energético europeo por el tema de Rusia y Ucrania. Los proyectos más inmediatos en cuanto a la ampliación de la actual red de gas son estos tres que veis aquí. El más importante es la conexión con Italia, la tercera conexión con Francia y la tercera conexión con Portugal también son muy importantes, pero el más importante de los tres es el de Italia. Estos proyectos energéticos para Europa son tan importantes y tienen un tamaño tan grande que parece que van a hacer cambiar la diversificación geográfica de Enagás. Actualmente Enagás tiene una parte importante de sus negocios en Estados Unidos y en Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene una participación en Talgas, que es una empresa de la que os he hablado en vídeos anteriores de Enagás, y Talgas es muy buen negocio. Lo que esperábamos hasta ahora, hasta que ha presentado este plan estratégico Enagás, es que Enagás siguiese teniendo sus negocios en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero como veis aquí, es posible que estos negocios los venda. ¿Y por qué va a vender estos activos? No es porque sean malos negocios, porque son buenos negocios y si pudiera mantenerlos, los mantendría. Pero va a tener que invertir tanto dinero en Europa que si no vende sus negocios en Estados Unidos y Latinoamérica, probablemente tendría que hacer una ampliación de capital. Así que no es que Enagás quiera vender sus activos fuera de Europa, sino que probablemente lo tendrá que hacer para no tener que ampliar capital y mantener la deuda en niveles razonables. ¿Y qué sería mejor para los accionistas? ¿Que Enagás mantenga la diversificación actual que tiene ahora con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica o que se concentre en Europa? Las dos alternativas son buenas, así que con cualquiera de los dos acierta
y con cualquiera de las dos los accionistas podemos estar tranquilos. Yo creo que lo que ha pasado es que se han abierto tantas oportunidades de proyectos energéticos en Europa para que Europa alcance su independencia energética que probablemente lo más rentable sea que venda sus negocios en Estados Unidos y Latinoamérica, que ya son negocios maduros, e invierta ese dinero en Europa en proyectos que empiezan desde cero y de los que pueda sacar una rentabilidad mayor. Si Enagás encuentra la forma de hacer todos los proyectos que quiere hacer en Europa sin tener que vender los negocios de Estados Unidos y Latinoamérica, lo hará, pero aquí nos está avisando de que lo más probable es que los tenga que vender. Por lo menos que tenga que vender una parte de los negocios que ahora tienen en Estados Unidos y Latinoamérica. Y por el cambio del euro y el dólar, pues ahora sería buen momento para vender Talgras, por ejemplo, porque el dólar está muy alto. Otro motivo para vender Talgras ahora es que, como veis aquí, Talgras también ha acelerado sus propios proyectos de inversión. Y probablemente sea prudente que Enagás salga de Talgras y se concentre en Europa para no aumentar demasiado la deuda a corto plazo. En 2022, Enagás va a tener que hacer ese deterioro contable en Talgras que veis ahí, y ahora hablaremos de él al ver las previsiones de beneficios y dividendos. Enagás también va a hacer otras inversiones menores que las que hemos visto, pero que también tienen su importancia, como desarrollar el negocio de cargar a los barcos con gas. Me refiero a cargarles de gas como combustible a los barcos que están dejando de usar petróleo para utilizar gas. Y otro negocio serán los gases renovables, que son una energía renovable, aunque sean gases, y es un negocio de futuro. Aquí veis los proyectos que tienen biometano, por ejemplo. Y como curiosidad, pues en el proceso de convertir el gas líquido que viene en los barcos en gas en estado gaseoso se genera mucho frío. Y a ver si encuentra alguna forma de convertir ese frío en algún tipo de energía. Esto no es muy importante, pero es un detalle para que conozcáis mejor la empresa. En cuanto al tema de la inflación, que está subiendo mucho, pues aquí veis que el 66% de los costes de Enagás están protegidos de la inflación por la regulación. Y para el otro 34% de los costes ha hecho un plan de eficiencia para que solo crezcan un 1% al año hasta 2026. Así que este tema lo tiene bastante bien controlado. Vamos a ir viendo ya las previsiones concretas. Como os he dicho ya, aparte de estos planes que hemos visto, no están aún aprobados, como la red de transporte de hidrógeno por toda Europa. Enagás y muchas otras empresas europeas de su sector han propuesto este proyecto, pero los reguladores aún no lo han aprobado, están en la fase de aprobación. Por eso, en sus previsiones concretas, Enagás diferencia las cifras de lo que ya está aprobado y se va a hacer seguro de lo que aún no está aprobado y es probable que se haga, pero no es seguro que se haga. Aquí veis que los proyectos realmente aprobados van a suponer unas inversiones de 2.775 millones de euros hasta 2030. Y las estimaciones de dividendo que veis ahí, que suponen pagar unos 72 euros en 2022 y unos 74 euros de 2023 a 2026, se corresponden con este escenario. Si se aprueban todos los proyectos de hidrógeno y otros más que hemos visto, y otros que no hemos visto, pero que están detallados, pero es que verlos todos es demasiado, se hace el vídeo demasiado largo, pues entonces las inversiones serían de 4.755 millones de euros y los beneficios y dividendos de Enagás crecerán más en el futuro que lo que vemos aquí. Y de que se aprueben o no estos proyectos es de lo que dependerá principalmente que tenga que vender sus negocios en Estados Unidos y Latinoamérica o no. Si no se aprobase ninguno de los proyectos posibles, pues entonces es prácticamente seguro que Enagás conservará sus negocios en Estados Unidos y Latinoamérica. Si se aprobaran todos los proyectos posibles, entonces lo más probable es que venda sus negocios fuera de Europa, y si se dan escenarios intermedios en que se aprueban una parte y otra no, pues lo más probable es que venda una parte de sus activos fuera de Europa y conserve el resto. En principio creo que lo más probable es que se aprueben todos esos proyectos o la mayor parte. Así que me parece que lo más probable es que venda sus negocios fuera de Europa. Y esto también hace que sea más probable que Enagás crezca más que esas previsiones de dividendos que hemos visto y que las previsiones que vamos a ver ahora. Porque al invertir más, lo lógico es que gane más dinero y pague más dividendos. Los flujos de caja previstos hasta 2026 permiten pagar los dividendos que hemos visto, como veis aquí. GSP es el arbitraje que tiene en Perú, y como veis aquí, los dividendos no dependen de eso. Aunque pierda ese arbitraje, los dividendos serán esos que hemos visto. Y si gana ese arbitraje, tendrá 200 millones de euros más que los utilizará pues para lo que mejor vea en el momento en que los reciba, probablemente para esas inversiones que hemos visto. Y si en algún momento tuviera que bajar su dividendo, pues no pasa absolutamente nada, como os comenté en este vídeo que hice precisamente sobre ese tema y que os dejo por aquí. Pero de momento Enagás puede pagar los dividendos que ha previsto. Este es el crecimiento del EBITDA previsto hasta 2030 en el caso de que se hagan solo las inversiones que ya están aprobadas, esos 2.700 y pico millones que vimos antes.
Si se aprueban todos o parte de los proyectos posibles, como la red de hidrógeno por toda Europa, entonces este crecimiento será algo más alto. Y este crecimiento, el de los proyectos solo aprobados, junto con los dividendos que hemos visto, permitirá que Enagás vaya bajando un poco su deuda. Actualmente el ratio deuda neta EBITDA de Enagás es de 5 veces. Es aceptable para Enagás, pero si consigue bajarlo, los dividendos podrán crecer más. En 2022 Enagás espera tener un beneficio por acción de 1,47 euros, teniendo en cuenta ya el deterioro contable en Telgras que vimos antes, y pagar un dividendo de 1,72 euros. Es un poco raro que el beneficio por acción sea más bajo que el dividendo, pero en este caso es aceptable porque los flujos de caja lo permiten, como hemos visto antes. Este es un caso especial, porque ya sabéis que lo normal es que el beneficio por acción sea superior al dividendo. Y así será también en Enagás dentro de unos años. Pero ahora está en una situación un poco especial. Entre 18 y 20 euros creo que Enagás es una buena compra. Ahí el PER 2022 es de unas 13 veces y la rentabilidad por dividendos del 9%. Y si cayera a la zona de los 16-18 euros, sería muy buena compra, con un PER de unas 11,5 veces y una rentabilidad por dividendo de alrededor del 10%. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.